Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es participantes de la naturaleza divina. Es a lo que el apóstol Pedro nos está llevando en esta segunda epístola. Que la estamos iniciando hace algunas semanas atrás y meses. Empezamos la primera y terminamos esta primera carta, la primera epístola del apóstol Pedro. Bueno, la primera carta, como vimos, se escribió en el 64-65 más o menos después de Cristo, que fue cuando Nerón incendió Roma y hay una persecución tremenda contra todos los cristianos, porque Nerón está culpando a los cristianos de haber quemado Roma, de haber provocado esto. Pero esta segunda es muy probable que se haya escrito como en el 67-68 y ahorita lo vamos a ver porque el emperador Nerón muere en el 68 y según la tradición nos enseña que por mandato de Nerón Pedro tenía que ser ejecutado, Pedro tenía que ser crucificado. Tanto él como el apóstol Pablo habían sido sentenciados por Nerón. Uno a ser decapitado y el otro a ser crucificado. Así que esta segunda carta pudo haberse escrito en el 67 o tal vez en el mismo 68, que fue en la muerte, poquito antes de la muerte, yo creo, de Nerón y de tanto del apóstol Pedro. Un dato importante que vamos a ver en esta carta y que cabe resaltarlo, es que esta segunda carta tiene el propósito de exhibir, de estorbar y derrotar la invasión de los falsos maestros en la iglesia. Esta carta es el desenmascaro más vivido y penetrante de los falsos maestros de las Escrituras, que únicamente son comparables con Judas, para que tengan una idea. O sea, aparte de haber sido perseguidos, por eso en la primera carta se refiere a ellos como los expatriados, porque los habían expulsado de sus hogares, les habían quitado sus bienes, estaban de extranjeros en una tierra ajena. Y aparte de ello estaban siendo perseguidos, aún por la misma familia. Esto nos deja la enseñanza de que nosotros debemos hacer lo mismo en cuanto a los falsos maestros. Apegarnos lo más que podamos a la palabra de Dios, porque siempre habrá oposición a la sana doctrina. Por eso vemos no solo en esta carta, sino en las de los apóstoles Pablo y Juan, y también en Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que desenmascaran a los falsos maestros. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo con los falsos maestros. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, vemos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, escucha de qué manera tan tajante se lo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Timoteo viene siendo un discípulo de Pablo, y Timoteo es joven y es pastor, y le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus deseos desordenados. Es lo que le está diciendo. O sea, se van a juntar maestros que prácticamente están conforme a sus deleites, a sus deseos desenfrenados, ¿eh? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hombres que tergiversan la palabra de Dios para lograr lo que ellos quieren. Debemos tener mucho cuidado, conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus deseos desenfrenados. Y enseñan herejías destructoras, falsas enseñanzas, apartan la verdad de los oídos, hablan de las fábulas y mitos. Esto es sumamente peligroso para la iglesia. Por eso Pedro, en su saludo, en el saludo inicial de esta carta, enfatizó, y leamos versos 1 y 2, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Porque únicamente conociendo a nuestro Dios, si nosotros nos mantenemos teniendo nuestra vista puesta en Dios, conociendo a Dios en su palabra, conociendo lo que Él nos está hablando, no vamos a caer en esos mitos y en esas fábulas. Porque falsos maestros los ha habido todos los tiempos, y cada vez que se acerca más el fin, más apostasía hay, más falsos maestros hay. El mundo se filtra en la iglesia y hoy la gente se dice cristiana siendo mundanos. Así de simple. Y esto es lo que está tratando de prevenir el apóstol Pedro. O sea, mucho cuidado. Esto es interesante. Para que sea multiplicada la gracia y la paz, les dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos la gracia, todos queremos la paz, pero tenemos que conocer a aquel que nos llamó, aquel que nos llamó, aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. No nos vino a salvar para que sigamos en tinieblas, para que sigamos deleitándonos en el pecado. No. Juan 8:47 dice nuestro Señor Jesucristo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mira qué importante. Por eso no las oyen ustedes, les dice a los falsos maestros, porque ustedes no son de Dios. Así de simple y de sencillo. Conoce a Cristo, deleítate en Cristo, contempla a Cristo, valora lo que Cristo ha hecho en tu vida, sigue a Cristo, sé como Él fue. Si te dices cristiano, tienes que andar como Él anduvo. Así de simple. Si yo soy un seguidor de Cristo, yo tengo que procurar en todo momento ser como Cristo, participantes
de la naturaleza divina. Pedro da un mensajazo ahí cuando nos dice en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Porque así lo vemos en la palabra. Por ejemplo, con el Salmo de David, cuando David en el Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque yo atraviese el valle de la sombra y de la muerte, yo sé, Señor, que tú estás conmigo, que tu vara y tu cayado, o sea, tú me defiendes y tú vas a estar conmigo siempre. Esa es la plena seguridad que debemos tener. El cristiano no tiene por qué temer. El cristiano no se intimida. El verdadero cristiano sabe que Dios no lo dejará y no lo va a desamparar. Desde la misma ley de Moisés lo podemos ver cuando dice en Deuteronomio 31:8, y Yahvé va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Porque Él es el dador de la vida. Porque Él es piadoso, por eso dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nosotros le pertenecemos. El creyente sabe que Dios está con él en todas las áreas de la vida, porque le pertenecemos. Somos de Él. Tiene la fe que siempre será sostenido por Dios y que Dios va delante de Él. Así que, como dice el escritor de Hebreos, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Él está conmigo en todas las áreas de mi vida. El mismo escritor de Hebreos nos enseña y nos dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él prometió que no los va a dejar y no los va a desamparar. En primera de Juan 5, 11 y 12 escribe el apóstol Juan: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Él nos lo dio por su gracia, por su amor, por su misericordia. Todo es por medio de Dios. Son hombres y mujeres que están anclados en Cristo Jesús. Están anclados, están bien cimentados en la roca. Son hombres y mujeres que conocen a su Maestro, que conocen a su Señor y que no ignoran lo que el Señor escribió, y por eso su casa está fundada sobre la roca. Y así venga lo que venga, tú le perteneces a la vida y a la piedad que nos ha sido dado por su divino poder. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todo esto lo hace posible, ¿por qué, hermanos? Por su divino poder, porque a Él le place, por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y añade Pedro: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia. Es el llamado eficaz. Es la salvación de nuestras almas. Es el llamado a tener una relación personal con Cristo. Nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Para qué? Para conocerle más. Para que te relaciones con Él. Si realmente eres de Él, la palabra de Dios vas a escuchar. La palabra de Dios vas a obedecer. No nos salvó para seguir en nuestra condición, porque entonces no hay salvación. Gracia que no transforma tu vida es gracia que no fue recibida. Así de simple. Por eso uno tiene que ver hacia adentro y decir: oh Dios, quiero saber si estoy en la fe. Quiero saber cómo soy. De esto está hablando Pedro. Por eso nos salvó, para devolvernos la relación que se había perdido en el paraíso con Adán y Eva. El apóstol Pedro quiere que tengamos ese conocimiento de Dios para relacionarnos con Él. Es el llamado eficaz por su divino poder. Entonces los hijos de Dios valoramos lo que Cristo hizo por nosotros, porque tenemos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Wow! Y ahora somos participantes de la naturaleza divina. Este es un gran privilegio, hermanos. Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cada versículo, cuando lo vamos leyendo verso a verso, nos habla cosas maravillosas, porque es la palabra de Dios. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La promesa más grande y más hermosa y preciosa que podemos recibir es la salvación de nuestras almas. Esa es una excelente noticia, es una preciosa y grandísima promesa, la vida eterna. En 1 Pedro 2:9 leemos: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro nos está enseñando a los lectores que valoremos, hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Simplemente ve la lista que nos acaba de dar allí. Te salvó para que seas linaje escogido. Mete esa información a tu mente. Real sacerdocio. No es cualquier cosa. Nación santa. Pueblo adquirido de su posesión. Me perteneces, dice el Señor. Tú que no eras mi pueblo, ahora eres pueblo mío. Tú que no eras amado, ahora eres amado por su divino poder. Pueblo adquirido por Dios, preciosas y grandísimas promesas.
Cuando nosotros valoramos lo que Él ha hecho por nosotros, obviamente que vamos a hacer lo que sigue en ese versículo. Hablaremos de aquel que nos salvó, de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Hay un apasionamiento en ti y en mí por querer estar con Él, por disfrutar más y más de Él, por conocerlo cada vez más y más de Él, conocerlo más y hablar de Él a los demás. Ese es el proceso del verdadero creyente. Romanos 8, 38, 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, mira qué hermosa y preciosa promesa nos ha dado, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos sacan esta banderita para seguir pecando y haciendo lo que se les viene en gana, sin entender, sin valorar lo que Cristo ha hecho en sus vidas. A mí me desespera cuando viene la gente y me pregunta: hermano, ¿se pierde la salvación? La pregunta es: ¿realmente soy cristiano? No es si se pierde o no la salvación. ¿Realmente eres de Cristo? Porque lo vemos en su palabra. ¿Te basta su gracia? ¿Te basta su gracia? ¿Te basta esa salvación? ¿Valoras esa salvación? Entonces no te preguntes eso. Si realmente eres cristiano, no tienes por qué preocuparte. Pero esto no te da ningún motivo, porque así es el enemigo, te engaña y sacas tu banderita para seguir pecando y viviendo en el mundo como los del mundo. Y eso es lo que Pedro está tratando de evitar aquí. Y por eso les dice: preciosas y grandísimas promesas les ha dado para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Ayer vimos la naturaleza divina. Vimos la cristología. Valora eso. Ahora tú eres participante de esa naturaleza divina. Eres embajador de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te ven los que te conocen? ¿Ven a Cristo o ven al diablo? No hay de otra. Eso es lo que está tratando de evitar. Ese es el mensaje. Esto significa que hay un nuevo nacimiento. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. En Juan 1, 12, 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, porque no lo éramos. Te dio el derecho de ser hijo de Dios, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eso te lo quitó ya el Señor.
¿Sino de quién? ¿Sino de quién eres hijo ahora? De Dios. ¿Ahora eres engendrado por quién? Por Dios. Entonces eres participante de la naturaleza divina. ¿Realmente lo somos? ¿Realmente lo somos? Ahora estamos en Cristo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, dice Pablo en Colosenses 1, 26 y 27. Dice que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que Pedro, Pablo, Juan, Lucas, para acabar pronto, nuestro mismo Señor Jesucristo vino a dejarnos ese mensaje. Son participantes de una naturaleza divina. Ahora ustedes le pertenecen a Cristo. Somos sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra. ¿No es el Papa? El Espíritu también está en nosotros. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahí vemos la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros, participantes de una naturaleza divina. Juan 14, 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿En serio? Está pesado, pero es la verdad para aquellos que le recibieron, para los que verdaderamente creen en su nombre, para los que han sido trasladados de las tinieblas a la luz gloriosa de Cristo. De esta manera somos participantes de la naturaleza divina. Valoremos que ahora somos hijos de Dios. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, por si te queda alguna duda, dice Pedro, si tú eres participante de esa naturaleza divina, bueno, pues tú huyes de la corrupción que hay en el mundo. El verdadero creyente huye del pecado, huye de los placeres desordenados, de las concupiscencias. Por eso nos despojamos, como dice Hebreos 12:1, de todo lastre, de todo pecado que nos asedia día tras día. Nos despojamos, odiamos el pecado. Cuando la naturaleza divina está en nosotros, lo odiamos. Sabemos que nos asedia día tras día. Miserable de nosotros, ¿quién nos librara de este cuerpo? Este cuerpo que se enferma, este cuerpo que tiene debilidades. Pero poderoso es Dios para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria, limpios, con gran alegría. También Pablo lo dice con claridad en la primera carta a los Corintios, pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. Eres ya participante de la naturaleza divina. Cristo está en ti, entiéndelo, valóralo. Y dice Pablo ahí en 1 Corintios 6, 17 y 18, huyan de la fornicación.
Fíjate, ya lo vimos con Pedro, ya lo vimos otra vez con el escritor de Hebreos, ya lo estamos viendo con Pablo. Y Pablo en 2 Corintios 6, 17 y 18 escribe otra vez, por lo cual salgan, huyan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Pablo lo único que está haciendo aquí, ¿sabes qué? Está citando Isaías 52:11. Esto está escrito, dice Pablo. Así es la vida del creyente. Y lo vuelve a repetir el apóstol Juan en Apocalipsis 18:4. Es increíble. Huye de la corrupción del mundo. Huye. Santiago, líder de Antioquía, de la iglesia, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, en su carta escribe Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, les dice Santiago, olvídense, te constituyes enemigo de Dios. Si tú me sales con que eres un cristiano, que te gusta el mundo, que te gusta el party, que te gusta andarte embarrando en las concupiscencias, en las corrupciones del mundo, no eres de Dios. Es lo que está escribiendo estos hombres de Dios, es lo que nos está diciendo su divina palabra. Te constituyes enemigo de Dios si tú te haces amigo del mundo. Si el mundo te ama, es porque eres igual que él. Así de sencillo. A mí me aborrecieron, dijo Cristo. Así que ya sabes lo que te va a pasar. Si a mí me aborrecieron, te van a aborrecer a ti. Y esa es la verdad. No vas a encajar, porque no tienes los mismos deseos que ellos. Tú perteneces a una naturaleza divina. Esto es una gran bendición. Es un privilegio enorme si valoramos lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Ves? Por eso no cabe andar preguntando, ¿se pierde la salvación? Salgan, huyan de en medio de ellos. Salgan, huyan del mundo, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo. Y luego el apóstol Juan en su primer carta, primera de Juan 2:15, escribe y dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más claro ni el agua, hermanos. Tú puedes decir, ay, pues qué fácil, es que todos se pusieron de acuerdo. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es lo que Dios Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros hoy. Sal de en medio de ellos, no toques lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor. No tienes por qué andarte empuercando. Tú eres de una naturaleza divina. Tú eres real sacerdocio. Eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios. Apártense del mundo, así dice el Señor Todopoderoso. Participantes de la naturaleza divina. Dice los versos 5 al 7, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bendito sea Dios.
Dice Pedro, ahí les va la enseñanza. Ahí les voy a decir cómo se conduzcan en este mundo. Pongan toda diligencia en esto. Lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Pedro, que escriba, porque en realidad él es el escritor de la palabra. Los santos hombres de Dios, mismo Pedro lo escribe, hablando siendo impulsados, inspirados por el Espíritu Santo. Le dice, es que pongamos todo el interés, todo el esmero a lo que nos está enseñando en su palabra. A eso se refiere. Que seamos eficaces en la realización de la palabra de Dios. Tal y como escribe Santiago ahí, sean hacedores y no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Que pongamos todo nuestro esfuerzo en honrar a Dios. Añadan a su fe virtud. Es que la fe tiene que ser más que creer. Es lo mismo que está escribiendo Santiago. La fe debe traducirse en acción, en virtud, en hacer el bien, en las buenas obras. Ese debe ser el carácter del cristiano. Por eso Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, no tiene virtud? ¿De qué le sirve? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, si no tiene virtud, es muerta en sí misma. No sirve de nada. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Tú puedes decir que tienes fe, pero no tienes obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Lo que está diciendo la palabra, yo soy un verdadero cristiano y por eso me ves actuar como cristiano. No solo porque lo digo, sino porque verdaderamente lo soy. ¿Están entendiendo? Ese es el mensaje. A eso se refiere Pedro. Es lo que nos enseña la palabra de Dios de la A a la Z. No podemos ganar nuestra salvación. Eso es claro. Totalmente claro. Pero ambos actos, fe y virtud, demuestran que nuestra entrega a Dios es genuina, que verdaderamente tú y yo somos hijos de Dios. Y esto no nos gusta. No nos gusta. ¿Cómo nos va a gustar si saben que soy un tacañote de primera? ¿Cómo nos va a gustar si saben que no me gusta ayudar? Como dijo Gandhi, no tengo nada contra los cristianos. El problema que tengo con ellos es que se dicen cristianos y yo no veo que se parezcan a Cristo. Tómala. Ups. Yo veo que los budistas se parecen a Buda. Veo que los de Hare Krishna se parecen a Krishna, pero yo no veo que los cristianos se parezcan a Cristo. No nos gusta. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿No? Pero eso es lo que la palabra nos enseña. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Entiéndelo. Somos hechura suya. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. Es lo que está escribiendo Pablo en Efesios.
creados en Cristo Jesús para buenas obras, para la virtud. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ella. ¿Quién las preparó? Dios. Entonces tú no puedes decir yo soy cristiano y no tener obras. No tienes virtud. Tu fe no tiene virtud. Por eso Pedro dice, a su fe añadan virtud. Que puedan ver que realmente son cristianos. Y aquí viene la lista de varios actos de fe. A la virtud, conocimiento. A las buenas obras, agrégale conocimiento. Conocimiento obviamente de Dios. Agrégale a las buenas obras una intimidad con Dios. ¡Qué hermoso! Porque de eso se trata, conocimiento en el original griego. Intimidad. Sí, la intimidad que tiene una pareja. De antemano, desde el Antiguo Testamento dice, y Adán conoció a Eva. Y luego dice, y José conoció a María después de haber dado a luz a Cristo. Está hablando de intimidad, de relación con Dios. Jeremías 9, 23 al 24, con razón podemos ver que el profeta escribe, dice, así dijo Yahweh, así dijo Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. No, no te jactes de estas cosas, dice el Señor, ¿no? Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, dice Yahvé. Conóceme, entiéndeme, relaciónate conmigo, te está diciendo el Señor. En pocas palabras, no importa todo lo que logres aquí en la tierra, conoce al Señor. Eso es lo que importa. A las buenas obras, añádele conocimiento del Altísimo, del Eterno. Deleítate en el Señor. Al conocimiento, dice, dominio propio. Ahora dice, no te vayas a jactar de ese conocimiento que tienes de mí. No te envanezcas. Por eso le dice que al conocimiento, dominio propio. Al tener conocimiento de Dios, que sea con humildad. Que el conocimiento no controle nuestros sentimientos. ¿Recuerdas cuando Pablo dice, conocí a un hombre que iba hasta la presencia de Dios, que estuvo en el tercer cielo, dice, en sueño no lo sé, si en visión no lo sé, o si en la vida real no lo sé? Claro que lo sabía Pablo, porque él iba y venía. Él recibió el evangelio por parte de nuestro Señor Jesucristo por 3 años para poder ser apóstol. Pero él no se jacta. No dejes que el conocimiento controle tus sentimientos, tus emociones, tus acciones, tu ego. Por eso Pedro, en 1 Pedro 3:15 dice, si nos santifiquen a Dios el Señor con sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, que el conocimiento no te controle. Eso es dominio propio. Y luego dice, al dominio propio, paciencia. Sí, hermano, no desmayes. Persevera. No te rindas. Resiste. A eso se refiere con
Paciencia es perseverar, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Sé paciente, haz lo correcto, no cedas a la tentación y a las pruebas, sé paciente. Eso es tener fe, eso es tener esperanza, es mantenerse firme sin dar marcha atrás, es tener la convicción de lo que estamos aguardando. A la paciencia, piedad. Wow, qué importante. Ser piadoso es vivir con reverencia, con lealtad y obediencia hacia Dios. Mira lo que está diciendo. Persevera siendo leal, honrando a Dios, obedeciendo a Dios en todo momento. Ser piadoso es que ya tienes depositado en ti todos los recursos espirituales dados por Dios, que manifiestan y sustentan y perfeccionan la vida que agrada al Señor. Tal y como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en ese sermón del monte, en las bienaventuranzas, eso es algo que Él ya depositó en sus hijos. Son cualidades que Él ya depositó en nosotros. Juan 15, 3-5 dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahí está la paciencia y la piedad reflejada. La clave es permanecer, honrar a Jesús, obedecer a Jesús, amar a Jesús, vivir para Él. Eso es lo que produce Dios en sus hijos por su buena voluntad. Y luego dice: a la piedad, afecto fraternal. Si tú eres un hombre y una mujer piadoso, que honra, que obedece a Dios, obviamente debes de tener amor. El consejo del Espíritu Santo para todos los creyentes lectores a través de los siglos con esta carta es: si me honras, si me reverencias, si eres leal a mí, si eres obediente a mí, entonces debes de tener afecto fraternal. Y luego dice: y al afecto fraternal, obviamente amor, porque el afecto fraternal se traduce en amor. Amor, como escribiera el apóstol Pablo, cuando dice: y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Hay que vestirnos de amor, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, nos dejó una palabra maravillosa en Juan 13, 34 y 35, y dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Participantes de la naturaleza divina. Y luego dice el verso 8: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Si estas cosas están en ustedes, ¿cuáles cosas? Y abundan, dice Pedro. Bueno,
habiendo huido de la corrupción del mundo. ¿Cuáles cosas? Teniendo diligencia en lo que Él nos habla, teniendo fe, teniendo virtud, buenas obras, teniendo conocimientos e intimidad con Dios, teniendo dominio propio, mansos y humildes, teniendo paciencia, perseverantes y resistentes, siendo piadosos, reverentes, leales, obedientes a Dios, teniendo afecto fraternal, amor. Si estas cosas, dice Pedro, están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto. O sea, en pocas palabras, no serás estéril, espiritualmente hablando. No serás cristiano inactivo. No te dejarás ser un inútil, infructuoso. No te dejarás ser improductivo en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es como vemos el mensaje de nuestro Señor con la parábola del sembrador. Sabemos que cayó en varios terrenos y así es en varios en la iglesia. Ahí está. No todos son cristianos. En unos vino y arrebató el enemigo lo que fue sembrado en su corazón. De otros se nos dice que no tuvo raíz, sino que es de corta duración. O sea, se le acabó el gozo, porque creció en emoción y cuando la emoción se fue, pues se acabó. Y en otro dice que el afán de este siglo, o sea, de este mundo, de esta era, y el engaño de las riquezas, ahogaron la palabra y se hizo infructuosa. Ninguno de estos fue salvo. Luego se nos dice que el que fue sembrado en buena tierra, Mateo 13:23, este es el que oye y entiende la palabra. Ahí está el conocimiento. Este es el que oye. El que es de mí, dice Cristo, oye mis palabras. Por eso ustedes no las oyen, porque no son de mí, no son de Dios. Eso fue lo que vimos al principio. Dice, y da fruto, y produce al 100, al 70, no, al 60 y al 30 por uno. Amados hermanos, el mensaje es: ten conocimiento y sé un hombre fructuoso, una mujer fructuosa, que da muchísimo fruto. ¿Cuál al 100? ¿Cuál al 60? ¿Cuál al 30 por uno? Y por último el verso 9 dice, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este hombre, dice Pedro, está cegado por el enemigo. El príncipe de la potestad del aire, como lo habla Pablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso no le resplandece la gloria del evangelio de Jesucristo. El que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Triste y lamentablemente Satanás lo tiene cegado. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Pablo escribe lo mismo que está escribiendo en este pasaje Pedro. Hasta pareciera que se ponían de acuerdo, pero no es eso, es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4, 2 al 4. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio
está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los deseos malos oscurecen la mente. El polvo de este mundo ciega a muchos. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es la corrupción del corazón del hombre, es la corrupción del mundo. Ahogaron esa semilla y fue infructuosa. El peligro de la corrupción, de los pecados que ha cometido en la antigüedad, ya ni se acuerda que Cristo lo salvó. Hay ingratitud, no ha valorado lo que Cristo hizo. Santiago 1, 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Se le olvida cómo era. Es la ingratitud por falta de una entrega total. Ha olvidado la purificación, ha olvidado de dónde Cristo los salvó, ha olvidado quién es Él, y peor aún, no ha valorado lo que Cristo hizo por él en la cruz. Es una mente malagradecida, carnal, ciega, olvidadiza, infructuosa. No, dice Pedro, yo no quiero eso con ustedes. Marcos 8:18 dice nuestro Señor Jesús, tienen ojos y no ven, teniendo oídos no oyen. Y luego dice nuestro Señor Jesús, y no recuerdan. ¿Se les olvidó quiénes son? Que están sumergidos en sus delitos y pecados. En resumen, hermanos, nada nos ayuda a avanzar más que el reconocimiento de nuestros pecados y saber de dónde nos ha llamado Cristo, de las tinieblas a la luz. Por eso es que nos arrepentimos. Reconocemos nuestra condición. Nos analizamos hacia nosotros mismos. Y es mi deber como pastor predicártelo. Porque yo quiero llegar el día de mañana delante del Señor y decir, yo soy libre de la sangre de todos ellos, Señor. Yo les prediqué tu palabra tal cual es. Así. Debemos recordarnos de dónde nos sacó el Señor para andar en santidad. Eso es lo que está escribiendo. Siempre valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Y es por eso que huimos de la corrupción del mundo. Crecemos en el conocimiento de nuestro Señor y Dios. Ese es el mensaje para nosotros. Porque ahora somos participantes de la naturaleza divina.